Ok, vamos a empezar ahora. Creo que tenemos toda la tecnología funcionando. Ok. Perfecto acá. Tenemos gente conectando, entonces mientras organicemos las cosas, podemos empezar. Si estás viendo el video desde alguna parte del Perú, sea Lima o las provincias o otro país, ponlo en el chat. Sería lindo ver de dónde viene la gente. Ok. Lo que le recomiendo es tener, si estás viendo esto en tu pantalla, tener un celular, porque voy a avisarles de partes donde sería bueno sacar fotos de la pantalla para recordar cosas, pero también quizás una Biblia y papel para saber, para tomar notas y escribir mientras hacemos ese proceso. Bienvenidos todos a mi dojo bíblico, mi sala, Yachaiwasi, en que vamos a estudiar el texto bíblico. En algunos minutos vamos a empezar con el ubicarnos en el tema. Les recuerdo también otra vez para avisarnos en el chat de dónde vienen ustedes, si estás en Lima o en las provincias. Estoy en Lima. Tuvimos un día con sol, por fin. No sé si esto significa el fin del invierno y el principio de primavera. Nunca, a pesar de 7, 8 años acá, todavía no puede distinguir el cambio entre primavera, desde el invierno. Espero que todos tengan una bebida. Tengo mi manzanilla acá eso es una taza. Creo que hace algunos años Desarrollo Cristiano fue invitado para ser jueces de un concurso de emprendimiento del colegio conectado con Catedral de Fe. Y esta es la taza que viene esto. Bru, saludos desde Lima también. Un gusto verte. Excelente. Les pido tener listos Éxodo 18. Éxodo 18 es el primer texto que vamos a examinar. En un segundito voy a explicar el proceso. David Cruz, también desde Lima. Bienvenidos ustedes. Fantástico. Ya, pues 2 minutos y empezamos. Hablamos, esto es una transmisión del Desarrollo Cristiano, y si estás viendo la transmisión es probable que conoces Desarrollo Cristiano. Pero muchos solo conocen Desarrollo Cristiano del Perú por su librería. Pero esto es solo parte del ministerio. Aparte de proveer y vender libros de sana doctrina, también dar capacitaciones y talleres de formación a las iglesias y denominaciones, todas las denominaciones,
en el Perú, Lima y las provincias. Desarrollo Cristiano desde su inicio hace 40 años ha tenido un corazón, gran corazón por las provincias. Mi esposo y yo tenemos la bendición de ser parte del equipo de Desarrollo Cristiano. Nuestro trabajo es enseñar la Biblia y la prédica. Algunos acá nos van a conocer desde los talleres. Tenemos a alguien de Australia también. Hola Australia. También Desarrollo Cristiano del Perú da capacitaciones y talleres para colegios cristianos, todo animando la enseñanza bíblica, la enseñanza de sana doctrina y la exaltación de Cristo. De hecho, hablamos de esto ahora. En 5 minutos para esperar está bien. Tenemos 9 bienvenidos acá. Estamos hablando de la interpretación cristocéntrica hoy en el dojo bíblico. Básicamente esto es el proceso. Examinamos el texto bíblico profundo en la Biblia, gloria a Cristo y profundo en aplicación para nosotros. Este día vamos a estar pensando en el paso entre el texto y Cristo. Cómo movemos desde el texto, una comprensión profunda del texto, a Cristo para dar gloria en su obra redentora. Porque, como sabemos, Cristo dijo que todo el Antiguo Testamento se cumple en Él. Su muerte y su resurrección. Entonces, nuestras enseñanzas o prédicas queremos hacer lo mismo. Y hoy empezamos con las historias del Antiguo Testamento. Entonces, esta noche vamos a enfocarnos solo en las narrativas. Y sabemos las famosas, ¿no? Tenemos los Hola Kelly, Callao, Chalaca. Las narrativas son las más famosas. Mayoría de la Biblia son historias. Entonces saber cómo mover desde las historias a Cristo es esencial. Cuando Jesús habló de cosas fuertes, temas doctrinales con los fariseos, él nuevamente se refirió a las historias. Entonces cuando enseñamos textos enteros, libros bíblicos enteros, tenemos que hacerlo de las historias también. Ok. Vamos a continuar con esto. Les animo a tomar un screenshot, una foto de esta serie de preguntas, porque estas son las preguntas que vamos a utilizar esta noche para guiarnos en la interpretación cristocéntrica de las historias. Generalmente hay 3 tipos de historias en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Historias de acción y drama, como ven acá. Hay también historias enfocadas en describir una situación del pecado. Y también hay historias enfocadas en descripciones de Dios, cómo es Dios. Y vamos a practicar con Dios mediante, con el tiempo, con historias de cada tipo. Entonces, mi plan es hacer este proceso de 3 preguntas con 2 historias de acción y drama para mostrarlo, para practicarlo juntos. Una historia enfocada en el pecado con las 3 preguntas para esto. Y una historia enfocada en el carácter y naturaleza de Dios con estas 3 preguntas. El método que vamos a hacer es, comprendemos la historia y contestamos las 3 preguntas. Las primeras que vamos a ver son para historias de acción y drama. Entonces repasamos las preguntas, luego entramos en el texto bíblico. Primera pregunta, cuando encontramos una historia de acción y drama, tenemos, primera pregunta, ¿qué acción hace Dios por su pueblo? Eso es pregunta 1. Cuando identificamos esta acción, luego preguntamos, ¿cómo hace Dios lo mismo por nosotros actualmente, pero mejor en Cristo? Y esa es la pregunta cristocéntrica
que depende de la buena comprensión anterior en pregunta 1. Y pregunta 3 es nosotros. Entonces, ¿cómo cambia nuestra mentalidad, nuestras emociones y acciones creer la buena noticia que vemos en pregunta 2? Vamos a dejar lo abstracto y entrar inmediatamente en el texto. También si tienen preguntas o aclaraciones, les animo a escribirlo rápidamente en el chat y voy a hacer todo lo posible para contestarlos. Entonces vamos a la primera historia. Éxodo 18. Una historia de acción y drama. Ahora, no voy a leer toda la historia. En esta sección estamos otra vez pensando en este paso entre una comprensión profunda del texto bíblico para pasar a Cristo. Estas son otras técnicas. Entonces, voy a resumir la historia con este texto al lado en azul. Éxodo 18 es después del evento del Éxodo. Entonces, ya liberados de Egipcio, vemos que en los primeros 6 versículos, vemos después del evento grande la vuelta de su familia a Moisés después del Éxodo. Esto es su esposa Séfora, sus hijos Gersón y Eliezer, y con su padre, con su suegro, Jetro, el sacerdote de Midian, vuelven a tener un encuentro con Moisés en 1 al 6. Como van a ver, de hecho, van a ver que no voy a tomar un versículo clave del texto de una historia. Una historia es algo completo, con principio al final, que siempre queremos comprender todo el texto, no solo parte. Porque creemos que el Espíritu inspiró esto. Entonces, en vez de seleccionar partes, vamos a intentar comprender todo lo que inspiró el Espíritu. 1 al 6, la vuelta de su familia a Moisés después del Éxodo. Luego, en 7 al 12, Jetro, el sacerdote de Midian, reconoció a Jehová no como Dios, pero como el Salvador de su pueblo. En versículo 10, por ejemplo, bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró el pueblo de la mano de los egipcios. Esta repetición de frases de esta salvación. Después de reconocer Jehová como Salvador de su pueblo, vemos un aconteció, un cambio de escena, y 13 al 16, Moisés se agotó de traer la justicia. Él es el único chambeando en esta manera de juzgar y aconsejar al pueblo con sus dificultades. Él es la fuente de justicia al pueblo de Dios, interpretando, explicando por parte. Y Moisés, no puede. Está matándose en este proceso. Que Jetro, entrando otra vez en la historia, reconoce esto, pero también reconoce la importancia de Moisés como mediador. Es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Entonces, aconsejó la delegación para que hubiera justicia continua en el pueblo. Vemos, escoge tú entre todos los varones algunos temerosos. Ellos, 22, juzgarán al pueblo en todo tiempo. 23, si esto hicieres, y Dios te lo mandaré, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Entonces hay dos cosas acá. Es que la justicia continúa en el pueblo y que Moisés puede continuar como mediador. Y la historia termina con 24-27. Moisés aceptando esto y despidiendo a su suegro. Ok,
Entonces, resumimos la historia. Voy a poner en la pantalla este resumen que va a guiarnos. Espera, ¿qué está pasando? Acá está. En nuestra interpretación cristocéntrica ahora. Ok, aquí está. Ok, ahora voy a trabajar vivo en esto con ustedes. Primero pensemos en lo menos ideal, la interpretación humanocéntrica. Si quisiéramos interpretar este texto de manera humanocéntrica, que queremos evitar, pero imaginamos esto, ¿qué podemos decir? Quizás podemos decir, interpretación humanocéntrica, ¿qué enseña este texto a nosotros, ignorando a Cristo? Pues fácil, es que delegar como Moisés es sabio. Entonces, la prédica sería uno de cómo podemos como líderes pensar en delegar para mantenernos en el ministerio. Pero el problema con esto es que no hay Cristo. Y queremos tener una interpretación cristocéntrica. Entonces, la ausencia de Cristo es el primer problema con esta interpretación de enfoque en delegar, imitando a Moisés. La otra dificultad es que el énfasis del texto sí habla de delegar, pero no es la imagen completa. Estamos solo interpretando parte del texto. Como vemos, la idea es que Moisés se agotó, y la idea también es no solo que la presencia de justicia, pero Moisés puede continuar como mediador. Entonces, enfocarnos en delegar es ignorar cómo fluye la historia. Otra vez, es pasaje completo, no en parte. Entonces, ¿cómo es una interpretación cristocéntrica? Tenemos las tres preguntas. ¿Qué acción hizo Dios por su pueblo? La primera cosa, ¿qué acción hace Dios por su pueblo? Es Dios, voy a escribirlo acá en negro. Vemos otra vez, Dios no entra en la historia. Jethro y Moisés hablan, pero usamos en conversación para pensar lo que Dios está haciendo por su pueblo. Entonces, lo que hace Dios, un poco delgado, voy a hacerlo un poco más grande acá, ya. Dios aseguró la justicia continua en su pueblo, delegando a estos hombres para juzgar como Moisés, como vimos, el consejo para que hubiera justicia en el pueblo, y que y que Moisés continúa como mediador. Y esto vemos en el consejo. Moisés agotado. Ahora la preocupación es que Moisés continúa como mediador. Moisés no es cualquier líder, es el mediador de Israel. Ok. Manzanilla. Al identificar qué hace Dios por su pueblo, Dios aseguró la justicia continua en su pueblo con la presencia continua de su mediador Moisés. Captamos este mensaje y pasamos a la segunda pregunta. ¿Cómo vamos? Tenemos a Abiel, hermana, qué gusto. Bienvenidos. También tenemos a Angélica, también otra vez de Callao, y tenemos Alto Comas también. Excelente, qué gusto verles.
Ok. Tomamos esta parte acá. ¿Qué hizo Dios por su pueblo? Y pensamos en nosotros, el otro lado de la cruz, para saber qué significa. Porque primero pensamos en lo que el texto dice sobre Jesús, luego lo que dice sobre nosotros en Jesús. ¿Qué hace Dios por su pueblo? ¿Qué hace Dios igual por nosotros, pero mejor? El cumplimiento de Jesús no es copiar y pegar, es algo más grande, es algo más bonito, es algo más completo. Así significa cumplimiento. Entonces tenemos Jesús como Moisés, también Jesús tuvo cansancio Jesús tuvo cansancio también, como Moisés, con multitudes. Vemos en los evangelios, las multitudes vinieron a Jesús pidiendo sanación y curación, y hubo mucha gente, y 3 veces en Marcos Jesús se fue, creo que 3, quizás 2, Jesús se fue a un lugar solitario para orar. Pero a diferencia con Marcos 1, de cansancio, Jesús podía retomar fuerzas para continuar. Y tenemos esto en Marcos 1. Entonces vemos como Moisés en Jesús. Pero su misión es, ¿qué estuvo continuando Jesús? Su misión como mediador. Como mediador. Voy a mover esto abajo un poquito para darnos espacio. Pero Jesús no es solo un copiar y pegar de Moisés. Pero Moisés reveló mensajes. Moisés reveló mensajes. Pero Jesús reveló Dios en cada acción. Entonces Jesús como mediador es revelador más completa de Moisés. Un revelador y mediador que también se cansó, pero a diferencia de Moisés, retomó fuerzas para continuar su misión. Vemos también que en su resurrección, su muerte y resurrección, Jesús está sentado a la diestra del Padre, donde en Romanos Pablo enfatiza que siempre está mediador por su pueblo. Resucitado, Jesús nunca se cansa como mediador a la diestra. Y esto vemos en Romanos 8. Y también vemos en su retorno la justicia que Moisés estuvo trayendo y delegando gente para asegurar la presencia. Pues vivimos en un mundo caído sin justicia, pero Jesús, en su retorno, va a
traer justicia perfecta. Y esto vemos en 2 Corintios. ¿Cuándo hacemos este paso? Desde qué acción hizo Dios por su pueblo, cómo hace Dios igual esta acción pero mejor en Cristo. Básicamente tenemos que conocer bien el Antiguo y Nuevo Testamento para buscar estas conexiones. Entonces vemos varios contrastes y semejanzas. Que Moisés era un mediador cansado, que no podía, que necesitó ayuda para continuar como mediador del pueblo de Dios. Pero Jesús también es el mejor mediador que Moisés. Tuvo cansancio, pero en comunión perfecta con su Padre, retomó fuerzas para continuar su misión como mediador. Moisés solo comunicó mensajes en su revelación, pero Jesús reveló a Dios completamente en cada acción. Resucitado, ascendido al cielo, Jesús sigue como mediador, pero ahora a la diestra del Padre. Nunca va a cansar en esta obra de nuestro mediador. Y en su retorno va a traer la justicia. Lo que Moisés estuvo dando al pueblo, Jesús, el mejor Moisés, va a traer la justicia perfecta. Entonces, pensando en esto, la acción que hizo Dios por su pueblo, cómo hace Dios igual por nosotros, pero mejor en Cristo. Y luego pensamos entonces, cómo nos cambia al creer esta buena noticia. La buena noticia es lo que vemos acá. La buena noticia de Jesús como el mediador perfecto, que en su muerte paga por nuestros pecados y sigue como mediador, nuestro mediador, sin cansarse, siempre a la diestra del Padre. Lo que hizo Moisés, lo que era Moisés, lo que Dios hizo por su pueblo en Moisés, era una sombra de la acción perfecta de Jesús. Entonces, creer esta buena noticia, ¿cómo nos cambia? ¿Cómo nos cambia? Vamos, Isabel Benítez, hola, buenas noches. Gladys, hola hermana Gladys, excelente. Los pastores Carlos y Gladys Cano, qué gusto. Gisela otra vez. Yanina, hola desde Lima, excelente, qué gusto verles. Bienvenidos a mi dojo bíblico. Tengo una opinión a exaltar de este pequeño espacio, ¿no? Pero ya, jugamos con esto. Ahora, ¿cómo nos cambia creer esta buena noticia? No imitamos Moisés. Pensamos en cómo Cristo es el mejor Moisés y cómo vivimos en la gracia de esto. Y tengo algunas ideas. Primero es que adoramos. Que no tenemos un mediador que se cansa, pero un mediador que está a la diestra del Padre, siempre haciendo la tarea de mediador por nosotros, salvándonos y siempre la puente entre nosotros y Dios. No hay falta de justicia. Adoramos por este mediador siempre y la justicia perfecta. Moisés se cansó en el pueblo en la historia, por eso el consejo de Jetro fue justicia imperfecta. Pero Jesús va a traer la justicia perfecta en su retorno. Entonces adoramos esto, adoramos a Dios por esto, como nos da un mediador mejor. Entonces, ¿pero qué hacemos? ¿Solo adoramos? No, podemos pedir sabiduría.
que va a darnos por su Espíritu, para que seamos nosotros justos, como Él. Él nos da su justicia y vivimos esta justicia mientras su retorno para castigar el mal. Para ser justo en nuestras decisiones y acciones. El gran juez justo Jesús nos hizo justos, nos dio su justicia. Y siempre es nuestro mediador. Por eso le adoramos y confiamos que nos da su sabiduría para vivir más justo en este mundo caído. En nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras iglesias, mientras esperamos su retorno. Entonces, ese es el primer ejemplo de una historia enfocada en la acción y drama. 3 preguntas, como vimos al principio. Pensamos en qué acción hizo Dios por su pueblo, cómo hace Dios igual por nosotros, pero mejor en Cristo. Y entonces, cómo nos cambia al creer esta buena noticia. Eso es ejemplo 1. Rápidamente vamos a hacer otro ejemplo de esta historia-acción. Porque la mayoría de historias son historias de acción. Entonces, el próximo texto es... Dejamos Éxodo 18. Vamos a ir a Josué capítulo 6. Otra historia enfocada en la acción. Vamos a ver quién somos acá. ¿Quién más? Irma. Hola, buenas noches. Paulina, buenas noches. ¡Qué gusto! Excelente. Bienvenidos. Espero que todos tengan algo, una agüita, una manzanilla. Yo tengo mi copita de un evento de emprendedores para un colegio cristiano. Mi recompensa por ser un juez de estos emprendimientos. Pero ahora estamos pensando en la interpretación cristocéntrica de historias de acción con la historia de Josué capítulo 6. Voy a resumir la historia otra vez. Hay técnicas para interpretar la Biblia, entender el texto, conexión cristocéntrica y aplicación. Y estamos pensando en este puente entre los dos. Y como siempre, pensamos en historias como textos completos. Una historia tiene principio, problema, desarrollo y fin. Y queremos comprender todo en vez de seleccionar solo partes. Porque creemos que el Espíritu inspiró toda la historia. Entonces respetemos esto. Ya. Hola César, buenas noches, bienvenidos. Josué 6. Voy a resumir la historia. No es tan largo, es bastante largo. Es Jericó, Rahab. Versículo 1 enfatiza Jericó, la fortaleza impenetrable, con puertas, con paredes, muros muy altos. Pero Jehová habla a Josué. Jericó ya ha entregado a Israel. Dios entonces mandó las procesiones reales de su trono. Procesiones reales es la marcha alrededor de los muros. Es una procesión real. La gente viene con el arca, dirigido por sacerdotes. 7 bocinas de cuernos de carnero delante de arca. Dios es el rey. Es una procesión real. Entonces, en 6 al 19, Josué comunica esto a Israel. Israel señaló la presencia de Dios a Jericó, anunciando que esta ciudad pertenece a Dios. Entonces, todas las pertenencias, es enfatizar el texto, son de Jericó y todas las cosas son dedicados a Dios. Es lo que está dentro
de esta primera ciudad en la tierra prometida son la pertenencia a Jehová, no la ciudad. Es bastante larga esta sección. Pero vosotros guardaos del anátema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anátema, ni sea que hagáis anátema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesorero de Jehová. El lenguaje de tesorero. Entonces, ¿qué sucede? Es una historia famosa. La procesión real, trompeta, Dios conquistó la ciudad a su propio orden. Entonces la trompeta es cuando Dios dice que va a caer. Se caen los muros. De repente viene la sección de 22-25 de Rahab y su familia, que porque ayudaron a los espías en los capítulos anteriores, fueron invitados, incorporados en Israel. Y el resultado, 26-27, la fama de Josué se extendió en todo el tiempo. Patricia, hermana Patricia, qué gusto, excelente, bienvenidos. Ok. Tenemos una comprensión profunda de la historia. Excelente. Vemos los detalles, porque el Espíritu inspiró estos detalles. No solo es la caída de esos muros, es el detalle en la procesión real, que estas pertenecen a Dios y la incorporación de Rahab y la fama de Josué al final. Ok, ahora hacemos otra vez las 3 preguntas para historias de acción. Primero, pensamos en una interpretación humanocéntrica. Estamos acá para pensar en la interpretación cristocéntrica, pero pausamos para pensar en la interpretación humanocéntrica. Allá, que queremos evitar. Pensando en esto, la interpretación humanocéntrica, para mí, quizás sería si confiamos en Dios, cada obstáculo será superado. Como Israel, si confiamos en Dios, vamos a poder superar cualquier obstáculo. Los muros de la ciudad para Israel, nosotros también. Y esto suena bien, pero obviamente el problema es que no hay Cristo en esta historia. Esta interpretación se enfoca en nosotros, no en Cristo como cumplimiento. Pero también hay otro problema con esta interpretación. El texto no habla nada de confianza. Dios no anima a Israel de tener confianza. Solo les da instrucciones para seguir. Sería más explícito si la idea es confiar, como en otros textos. Es común en otros textos, en otras conquistas, pero en este caso no. El énfasis explícito varias veces en los detalles es que toda la ciudad pertenecía a Dios. Dios conquista, pertenece a Él. Esta primera ciudad en la reconquista. Entonces, ignoramos esta interpretación humanocéntrica y pensamos en estas preguntas que nos ayudan a tener una interpretación cristocéntrica. La primera promesa es: distilamos la historia. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hizo Dios por su pueblo? En cada historia, casi todas las historias del Antiguo Testamento, Dios es el protagonista. Entonces, pensemos en esto. Entonces, Dios sin ayuda venció y tomó
upsis, como posición, la primera ciudad de la tierra prometida. Dios es rey con favor a los que le reconocen. ¿Cómo vemos esto? Sin ayuda, Dios lo hizo. Israel marchó por la ciudad, ellos y con sus trompetas. No hicieron nada para esta conquista. Pero vemos en varios textos que todo pertenece a Dios. Pero también vemos la incorporación de Rahab en Israel. Entonces Dios es el rey conquistador de la tierra. Para los que se rodean, van a ser incorporados en el pueblo. Por su pueblo, Dios venció y tomó posesión de la primera ciudad de la tierra prometida. Ahora, identificamos qué hace Dios por su pueblo. Ahora pasamos a Cristo. ¿Cómo hace Dios igual por nosotros, pero mejor en Cristo? El cumplimiento por Cristo siempre es mejor. Entonces, pensamos otra vez, cuando estamos pensando en esta interpretación, necesitamos usar toda nuestra comprensión del Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso necesitamos estudiar todo, tenerlo al mente. Y si no es, leemos, volteamos páginas, escaneando, leyendo el Nuevo Testamento para pensar en estas conexiones. Entonces, otra vez, Dios entró en la tierra prometida para conquistarlo con la inauguración del ministerio de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo describió Jesús su ministerio? Se ha cumplido el tiempo. Acá está el reino de Dios. Entonces, por Jesús, Dios inició su reino en la tierra prometida. En Jericó es conquistar la ciudad, primera ciudad de tierra prometida, inaugurando el resto de la conquista en el resto de Josué. En la primera parte de los evangelios, Dios hace igual por Jesús. Pero obviamente, voy a mover esta sección acá, más abajo, para darnos espacio. No es igual, porque la inauguración de este reino no solo es con la primera prédica, pero como sabemos, en la petición del ladrón en la cruz, Jesús, recuérdame en tu reino. Y Jesús dijo, hoy estará conmigo en paraíso. Inaugurando lo con la cruz. Jesús es el mejor Israel, Jesús es el mejor Josué, conquistando la tierra otra vez. Semejanzas, pero hay diferencia, porque Jesús no derribó ningunos muros. Jesús prometió derribar el templo,
reedificándolo en 3 días. Esto vemos en Juan 2. 2 creo. Ya, voy a pasar esto. Pero ya. A veces el dojo bíblico es impreciso. Está bien. Entonces, en vez de derribar la ciudad, Dios prometió derribar el templo, reedificándolo en su cuerpo, la resurrección. Y con esto vemos que la tierra prometida es más que solo un lugar. Ahora es mundial. Gracias a su resurrección, todo pertenece a Cristo. Y vemos esto en Efesios 1, que todo será puesto bajo Él, recogido en Él, gracias a su resurrección. Y como Rahab fue incorporado en esta conquista, nosotros también. Si confesamos la resurrección, seremos salvos. Entonces, ¿qué acción hizo Dios por su pueblo? Sin ayuda, Dios venció tomando posesión de la primera ciudad de la tierra prometida, inaugurando su reino en la tierra, en la conquista. Dios es el rey y da favor a los que le reconocen. Pero vivimos del otro lado de la cruz, entonces vemos que Jesús también Dios inició su reino en la tierra prometida, pero inaugurándolo con la cruz. Una conquista por la muerte, pero su propia muerte. En vez de derribar muros, Jesús derribó el templo, reedificándolo en 3 días con su resurrección. Y es esta resurrección que hace que todo el mundo es la tierra prometida. Porque en su resurrección todo pertenece a Él. Efesios 1. Y sí, como Rahab, si reconocemos esto, si reconocemos la resurrección, seremos salvos, que vemos en Romanos 10. ¿Qué acción hizo Dios por su pueblo? ¿Qué hace Dios igual por nosotros, pero mejor en Cristo? 3. Entonces, ¿cómo nos cambia al creer esta buena noticia? ¿Cuál buena noticia? Lo que vemos en el cumplimiento de Cristo. Lo que Dios hizo por Cristo, cuando creemos y tenemos fe en esto, ¿cómo cambia nuestra vida? Cómo cambia nuestra manera de pensar, nuestras emociones y nuestras acciones. Y pensando en esto, primero celebramos. Todo pertenece a Dios por Jesús. Efesios 1. Israel podía celebrar la conquista, el inicio de la conquista de la tierra prometida. Nosotros celebramos la conquista del mundo, pero por
el acto de la muerte de Cristo. Y celebramos esto. Todo es suyo. Todo estará bajo Él. Podemos también confiar en su provisión en nuestra parte de extender el reino. ¿Cómo extendemos el reino? Es proclamar la resurrección. Cómo la fama de Josué se extendió después de la conquista de Jericó. Pues también la fama de nuestro mejor Josué, Jesús, se extiende por nuestra proclamación de su victoria y de su resurrección. Entonces evitamos esta interpretación humanocéntrica. Si confiamos, cada obstáculo será superado. Y eso depende de nosotros. Pero si vemos como Cristo es el mejor Josué, que Dios hizo mejor por Jesús que lo que hizo por Josué, y caminata por Jericó, vemos que es más grande, es todo el mundo pertenece a Él, no solo una ciudad. Gracias a su resurrección, por haber derribado el templo y reconstruido en su resurrección. En esto celebramos y confiamos que estamos en la misma misión de proclamar esto. Dios para proveer nuestras necesidades. Ok, tenemos dos ejemplos. Voy a cambiar acá. Tenemos dos ejemplos de preguntas que nos pueden ayudar a interpretar de manera cristocéntrica las historias de acción. Y la mayoría de esas historias del Antiguo Testamento son historias de acción. Ok. Oh. He perdido el video. No. Ups. No puedo ver los comentarios. Dame un segundito. En el dojo. Ups. Hay problema. Acá. Ok. Lo veo ahora. Ok, voy a acelerar. ¿Qué más tenemos acá? ¿Quién más tenemos acá? Tenemos, ya vimos Gladys, Wildoro. Oh, el excelente picota. Qué gusto, pastor. Tenemos otro de comas. Hay happy en Jesús. Excelente. Gracias. Ok. Estas son historias de acción. La mayoría de historias son historias de acción. Como les voy a mostrar acá. En el tiempo que tenemos, vamos a pensar en dos otros tipos de historias que son también comunes. De hecho, antes de esto, vamos a hablar, quiero aconsejar dos libros. Y para asegurarles, este evento no solo es para vender. Este primer libro no se puede comprar en Desarrollo Cristiano porque no existe en español. Pero es un libro excelente que nos ayuda a entender cómo conectar historias Antiguo Testamento con Cristo. Se llama Show Them Jesus, Muéstrales Jesús. Es un libro puro inglés. Entonces, si hablas inglés bastante bien, if you speak really good English and you can understand what I'm saying, quizás puedes comprar este libro. Otra vez, es para escuelito dominical, pero aplicable a todo. Estas preguntas que estamos haciendo vienen y son adaptaciones de este libro. Show Them Jesus, solo en inglés. Lo siento, debe ser español también, pero es excelente. Pero un libro que sí es en español, que se puede comprar en Desarrollo Cristiano, se llama Cómo predicar desde el Antiguo Testamento por Christopher Wright. Pasa por varios tipos de literatura bíblica.
Este día estamos pensando en historias, pero las próximas semanas vamos a estar pensando en salmos proféticos, más el Nuevo Testamento. Pero esto es probablemente uno de los mejores libros de cómo, porque tiene secciones de tipos de literatura bíblica, de cómo interpretarlo y cómo predicar a Cristo. Entonces, esto siempre es mi recomendación. Entonces, si hablas inglés, this book is really, really good. Si solo español, este libro es excelente. Ok, pasamos a las historias enfocadas en el pecado. A veces no hay acción. Dios no hace algo explícitamente por su pueblo o implícitamente por su pueblo. En estas historias vemos que es una descripción de un aspecto del pecado. Y vamos a usar estas, y las preguntas son distintas. ¿Cómo vemos el carácter y acciones pecaminosas en esta persona? ¿Cómo contrasta con Jesús y la cruz? Entonces, ¿cómo cambia nuestra mentalidad, emociones y acciones al creer esta buena noticia? Notemos, y la cruz. Pero vemos la historia. Es más corto. De hecho, es súper corto. Entonces vamos a leer parte. Es Génesis 6, 1 al 4. Ok. Tenemos Trojet. Bienvenido. Excelente. Edgar. Hola, hermano. Eric. Muy bien. Yanina. Excelente. Sí, Yanina, un buen comentario. En Hebreos. El autor de Hebreos quiere resaltar para estos judíos cristianos tentados de volver al antiguo pacto y sus sacrificios. Y él les dice, no, Jesús es mejor. ¿Por qué quieres volver a lo que ha sido superado por Cristo? Y esto es esencialmente lo que estamos haciendo. Excelente observación, hermana Yanina. Vemos la sombra, lo entendemos profundamente. Vemos los detalles en la historia completa inspirado por el Espíritu y hacemos cómo es Cristo mejor. Excelente. Vemos más acá. Excelente. Oh. Muy bien. Ok. Génesis 6. 4 versículos. Y voy a leerlo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a más manzanilla. Ok, vamos. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios y las hijas de los hombres y los engendraron hijos. Estos fueron los valientes, de que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Súper breve. Ahora, hay mucho en este texto que es ambiguo, porque es 4 versículos para audiencia hace 3000 años. No vamos a poder ver todos los detalles, pero como vemos en cada historia, podemos ver lo que nos muestra. Ok. Mi resumen y un buen proceso para estar seguro que estamos interpretando toda la historia en vez de solo parte de la historia, que hacemos un resumen de las secciones, cómo se mueve. Entonces yo tengo acá, versículo 1, había muchos humanos en el proceso de multiplicarse, entonces muchas hijas. Entraron los hijos de Dios. Y esto significa como
figuras celestiales o algunas figuras semidivinas. Ahora, no son ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles no pueden tener hijos, según Jesús en Mateo 22. Entonces, son estas figuras celestiales. No sabemos más de esto, pero necesitamos saber más de esto. Son poderosos. ¿Por qué? Porque tomaron mujeres escondiendo entre todas. Nadie podía pararlos. Eso es implícito en el texto. ¿Cuál que escogieron? ¿Cuál es la respuesta de Dios de limitar la vida de humanos a 120 años? Esta descendencia de los hijos de Dios, de estas figuras divinas, y las mujeres humanos en la tierra tienen una relación con gigantes, hombres especiales. Y de este linaje vinieron guerreros, los valientes, y son guerreros bien famosos porque son varones de nombre. Los israelitas vieron estos hombres fuertes del pasado, estas figuras semidivinas, héroes famosos. Entonces, es una historia enfocada en el pecado. Entonces, pensamos en las 3 preguntas que tenemos para interpretar una historia del pecado. Tenemos media hora. Quiero terminar esto y luego pasar a historia sobre Dios. Entonces, la interpretación humanocéntrica, lo que queremos evitar. Común es ver esto y interpretación humanocéntrico, que queremos cristocéntrico, es nuevamente identificar el linaje malvado en las naciones actuales. ¿Cuál nación actual son esta descendencia o son influenciados por esa descendencia semidivina? Mezcla de estos seres celestiales y mujeres humanos. Durante la Guerra Fría entre OTAN y el Unión Soviética, obviamente hubo muchos que pensaban que Unión Soviética eran impulsados por estas personas. Pero hay problema con esto. ¿Y cuál es? Es que no es cristocéntrico. Es una interpretación ausente de Cristo. También es un problema porque en versículo 4 dice es que no existe nada más. Fueron los valientes de la antigüedad. No buscamos un linaje porque este no existe. Especialmente si pensamos que el gigante Goliat es el último del linaje que algunos eruditos piensan, pero estás dibujando líneas entre 2 puntos que es adivinar más o menos, pero no existen, entonces no buscamos un linaje así. Versículo 4. Para la audiencia de Moisés eran hombres valientes del pasado, muy pasado. Entonces, ¿cómo podemos tener una interpretación cristocéntrica? Primera pregunta cuando vemos una historia enfocada en el pecado es cómo vemos el carácter y acciones pecaminosas. ¿Cómo es el pecado en la historia? Ahora, este texto es raro y enigmático, pero si tomamos al pie de la letra la historia, vemos estos hijos de Dios fuertes y
violentas o violentos. Ellos con impunidad pueden elegir, aprovechando de su divinidad, para elegir cualquier mujer. Violentes reinando sobre la humanidad. La imagen de la historia es como emperadores eligiendo mujeres. Si leemos Esther, como rey Asuero eligiendo mujeres, pero más grande. ¿Y cuál es su descendencia? Estos valientes varones de renombre engendraron guerreros. Ups. Quasi divina. Vemos la historia, el pecado. Son estos hijos de hombres, aprovechando de su fuerza para bajar, imponerse, quitar mujeres, creando un linaje de guerreros famosos en el pasado. Ahora, segunda pregunta. Después de cuando vemos el énfasis en el pecado, hacemos un contraste con Jesús. ¿Cómo contrastan estas figuras semidivinas o celestiales, los hijos de Dios, con Jesús? Jesús, semidivino, no, 100% Dios. Él es el Hijo de Dios verdadero. En vez de oprimir y sacar, Jesús hizo esto. Los hijos de Dios sacaron mujeres en su opresión. Jesús no. En vez de secuestrar, Jesús libera. De la potestad, de las tinieblas. Estos hijos de Dios trajeron oscuridad, su pecado, para oprimir y quitar. Jesús, siempre el Hijo de Dios verdadero, libera de la potestad de las tinieblas. Voy a bajar esto para darnos espacio. Cuando vemos pecado, un enfoque del pecado en la historia, pensamos en contraste. ¿Qué es otro contraste? Tenemos contraste 1, 2. También tenemos, en vez de linaje de guerreros, linaje de guerreros, no. Tenemos Jesús por su resurrección, es el Hijo de Dios por su resurrección. Jesús es Hijo de Dios por su resurrección. Y vemos esto en la cruz, y eso es la cruz, en Colosenses 1. Entonces,
estos hijos de Dios semidivinas en Génesis 6, en el mundo ejerciendo su poder, pues Jesús oprime como ellos. No. Jesús reina y su espíritu con nosotros hasta que reinemos, con Él. Y vemos esto en Apocalipsis 20. Es un poco apretado, perdón, voy a mejorar esto en la próxima sesión. ¡Uy! 8:40. Cuando vemos historias del Antiguo Testamento que resaltan el pecado, pensamos, ¿cómo es el pecado? Génesis 6, de estos hijos de Dios, fuertes y violentos, gobernando sobre la humanidad, engendraron guerreros cuasi divina. ¿Cómo contrasta esto con Jesús? Jesús no es semidivino, es 100% Dios. En vez de oprimir y secuestrar, Jesús libera de la potestad de las tinieblas. Él es hijo de Dios, no solo en su ser, por ser 100% Dios, pero también Colosenses 1, por su resurrección es declarado hijo de Dios. Y en este acto de nuestra liberación, mientras Jesús reina, su espíritu es con nosotros, en vez de un linaje malvado por el espíritu, somos el linaje real, esperando por su retorno, cuando vamos a reinar con Él. Apocalipsis capítulo 20. Entonces, en vez de identificar la identidad de estas naciones malvados, como si fuera un código, pensamos en cómo es Cristo el contraste. ¿Y cómo nos cambia creer esta buena noticia? Pues celebramos nuestra liberación, como desde las tinieblas. Esto es lo que vemos en Colosenses 1. Si queremos pensar más en Colosenses 1, Pablo habla de ser fundados y firmes en esta fe, sin movernos de esta esperanza. Entonces, esto cambia, en vez de buscar o tener miedo, vemos el pecado, el resultado del pecado de estos hijos de Dios malvados, y vemos el Hijo de Dios verdadero y celebramos, mirando adelante a su retorno, cuando como su linaje por el Espíritu, vamos a reinar con Él. Entonces no movemos de esta esperanza. Ok, 15 minutos más o menos. Vamos a mover a la tercera clase de historia. Como vimos al principio, tenemos historias enfocadas en la acción y drama. Les enseñamos a sacar foto de esta página. Sacar una foto, voy a dejarlo acá para que veamos. Ahí está. Acción, historias de acción. Mejor esto.
Historias de acción. Oh, estoy arruinando todo. Ah, desastre en el dojo bíblico. Ya. Historias enfocadas en la acción y drama. Historias enfocadas en el pecado. Y ahora vamos a pensar en historias enfocadas en el carácter y naturaleza de Dios. Otra vez, la mayoría de historias en el Antiguo Testamento son de acción y drama. Muchos del resto hablan del pecado o describen el carácter y naturaleza de Dios. Entonces vamos a pasar al 1 Samuel. Hay 2 libros más como consejo. Si quieren pensar en la prédica cristocéntrica, este libro de Bryan Chapell, La predicación cristocéntrica, que es no solo de interpretación, habla de la técnica de la prédica expositiva que queremos promover. Es un libro, es como casi la Biblia de esto, es el clásico. Recomiendo mucho este libro. Otro que se llama Cómo predicar Cristo usando toda la Biblia. Un poco más delgado, no tan amplio, pero es más enfocado en este proceso de la teología bíblica, que es cumplimiento por Cristo para dar prédicas cristocéntricas. ¿Qué más tenemos en los comentarios acá? Muy bien, Leonardo, hermano, qué gusto, excelente. Hermano Giuseppe, excelente, muy bien. Hermana Kelly, bienvenidos al dojo bíblico, a Yachaiwasi. No sé cómo decirlo en Aymara. No sé si alguien puede ayudarme con esto. Excelente. Vamos al 1 Samuel 5. Como siempre, pensamos profundo en el texto para que tenemos una conexión rica a Cristo para dar gloria, luego nosotros en Cristo. No vamos a pensar en las técnicas de interpretación, de técnicas de interpretar un texto. Estamos pensando hoy solo en la puente entre profundo texto a Cristo. Entonces voy a resumir 1 Samuel 5. El arca, 1 y 2, el arca de Dios es capturado por los filisteos y es guardado en el templo de Dagón, el dios de los filisteos. Es una historia enfocada en el carácter y naturaleza de Dios, no en lo que Dios hace ni en el pecado, pero algún aspecto sobre Dios. 3 al 5. Dios mostró su poder fuera de Israel, en hacer que Dagón se inclinara hacia él. Ponen el arca en el templo de Dagón frente a la estatua. Viene el próximo día, estatua roto varias veces frente al arca. Después de esto, Dios castigó y oprimió los filisteos hasta que desesperaba por librarse de él. La frase que dice acá al final: enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Entonces vemos el orgullo de capturar a Dios, pero que Dios de Israel, Jehová, lejos de Israel, se mantiene su poder. Y los filisteos no pueden con su presencia, están muriendo y sufriendo. Entonces tenemos las 3 partes de la historia. Vamos a pensar en los últimos 12 minutos. Voy a tomar rápidamente. Un poco frío ahora, pero está bien. La interpretación. Pensemos
en una interpretación humanocéntrica. Esta historia de Dios, el arca de Dios capturado frente a Dagón, pero hace que Dagón se rompe, se inclinara hacia él y castigando a los filisteos hasta que desean ser liberados de Dios. Entonces la interpretación humanocéntrica puede ser necesidad de eliminar los ídolos de nuestra... estoy escribiendo como un niño. De nuestra vida. El arca, la presencia de Dios, destruyó el ídolo de los filisteos. Y esto es una advertencia, que eliminamos nosotros los ídolos de nuestra vida. Pues como siempre, el problema con esto es que esto está en interpretación enfocada en nosotros y no enfocado en Cristo, luego nosotros. Entonces, problema 1, Cristo está ausente. Si la cruz está ausente, no es cristocéntrico. Pero hay otra dificultad. Un ídolo físico no necesariamente es una fuente de poder. De gente oraban, rogaban para recibir poder. Los ídolos en nuestra vida no lo tratamos igual. Entonces, el ídolo para nosotros es una obsesión más alto de Dios. Entonces, no es una fuente de poder como el mundo antiguo, es más una obsesión. Entonces, no podemos copiar y pegar nosotros. La definición se ha cambiado. No es un ídolo en el mismo sentido. Pero tenemos una mejor manera. La interpretación cristocéntrica. Primero, cuando vemos una historia que muestra las acciones de Dios, enfocado en esto, ¿cómo es el carácter de Dios en sus palabras y sus acciones? Acá vemos que Dios es majestuoso. Fue capturado, pero vence al Dios de los filisteos y los castiga. Entonces es más que poder. Este detalle de la inclinación de Dagon frente a él es reconocer su majestad. Es más que poder, es esta imagen real. Entonces Dios es majestuoso en esta historia. Hay énfasis en el filisteos, como los filisteos se rindieron. Que desesperaba de liberarse de él. Quítale, nos está matando. Entonces, como Jesús es la revelación perfecta de Dios, ¿cómo vemos lo mismo pero mejor en Jesús, especialmente pensando en la cruz? Entonces, la cosa fuerte, la cosa rara de la cruz es la cruz de Cristo reveló su majestad. La historia muestra cómo Dios es majestuoso. Jesús también es majestuoso, pero vemos más completo esta majestad y es en la cruz. Vemos que en su muerte y resurrección, Él despoja todo poder y
autoridad, espiritual o terrenal. Vemos esto en Colosenses y primero de Pedro. Pero en vez de enfermarnos como los filisteos, voy a bajar esto para darme espacio. Pero esta revelación de su majestad, de despojar los poderes y autoridades como Dagón, pero más grande, la cruz nos sana. La presencia de Dios nos sana de nuestros pecados con la promesa futura de la restauración física en el retorno. Entonces, cuando vemos una historia enfocada en el carácter de Dios, pensemos, ¿cuál es la característica? La característica en este caso, Dios es majestuoso. No solo poder majestuoso, la gente rendiéndose, Dagón arrodillándose frente a él. Y Jesús es igual, majestuoso, pero vemos la imagen en Cristo, la imagen completa de la majestad. Es una majestad de la cruz. Que a través de la cruz, en vez de por fuerza, a través de la cruz, ese Dios despoja, como un Dagón, pero despoja todo poder y autoridad. Pero a diferencia de los filisteos, que desesperaba por la liberación de él por ser castigado, somos liberados y sanados de nuestro pecado. Semejanza y diferencia. Y la última pregunta, ¿cómo cambia nuestra mentalidad, acciones y emociones al creer esta buena noticia, que es lo que vemos acá, el cumplimiento por la cruz? Siempre es celebramos, adoramos esta majestad de la cruz. Celebramos su victoria de cada poder. La victoria de o sobre cada poder. No hay nadie más poderoso que Él. Y vivimos como los del reino de majestad de la cruz. En vez de majestad de fuerza, como en el texto vemos la majestad completa, es la majestad de la cruz, que es una vida de la majestad de la cruz es humildad. Fuimos sanados y liberados. Somos, en vez de enemigos castigados, oprimidos por enfermedades, somos amigos de ese Dios majestuoso. Ok, vamos a terminar en algunos minutos. Voy a volver acá a las preguntas para repasarlas. Pero antes voy a ver quién tenemos acá. Más, César. Qué lío otra vez. Tenemos César Augusto. Excelente. Bienvenidos. Muy bien. Ok. Cuando movemos desde historias del Antiguo Testamento a Cristo, luego nosotros, porque siempre es primero Cristo, luego nosotros en Cristo, porque Cristo es el cumplimiento, no nosotros. Si vemos historias enfocadas en acción y drama, usamos estas tres preguntas. ¿Qué acción hace Dios por su pueblo? ¿Cómo hace Dios lo mismo por nosotros, pero mejor en Jesús y el Evangelio?
mostrando el cumplimiento. Entonces, ¿cómo cambia nuestra mentalidad, emociones y acciones al creer la fe en esta buena noticia? Cuando vemos historias enfocadas en el pecado, como vimos en Génesis 6, ¿cómo vemos el carácter y acciones pecaminosas de esta persona o estas personas? ¿Cómo contrasta esta persona con Jesús y la cruz? Esta segunda pregunta no adivinamos. Necesitamos recurrir a nuestra comprensión profunda del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento para tener una interpretación bíblica. Y 3, la respuesta siempre es la fe, vivir en la fe, vivir la fe. Entonces, ¿cómo cambia nuestra mentalidad, emociones y acciones creer esta buena noticia? Y 3, ¿cómo acabamos de ver? Historias enfocadas en el carácter y naturaleza de Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios según sus palabras y acciones? ¿Cómo vemos esto en Jesús y el Evangelio? Jesús es Dios. Es la revelación perfecta de Dios. El libro de Hebreos resalta esto. Entonces, lo que hace Dios en el Antiguo Testamento, vemos con más claridad en Cristo. Entonces, ¿cómo cambia nuestra mentalidad de emociones creer esta buena noticia? Entonces, voy a dejar esto en la pantalla para que saquen una foto. Vamos a poner este video en YouTube también, que pueden usar como repaso. Les voy a dar un segundito. Excelente. Y vamos a pasar al final. Pueden ver el video para ver las recomendaciones de libros. Otra recomendación es una página, una organización que se llama Simeon Trust. Tienen a veces talleres acá en Perú. En la semana pasada, hace 2 semanas, hubo uno en Arequipa. Pero sus cursos online son gratis si van al español. Y tienen un taller sobre la narrativa del Antiguo Testamento. Recomiendo mucho. Es gratis. Tienen que crear una cuenta. Pero puedes ver las clases que hacen ellos sobre la interpretación de las historias del Antiguo Testamento. El docente, que es voz inglés pero con subtítulos en muchos de los videos, es mi ex profesor del Antiguo Testamento y doctrina. Entonces muestran más las técnicas de interpretación, de comprensión del texto. Hemos solo pensado en texto a Cristo. Y les invitamos a seguir con la próxima semana, la misma hora, el Facebook también. Esta semana hicimos las historias del Antiguo Testamento. La próxima semana vamos a pensar en la interpretación cristocéntrica de los Salmos. Ok, soy Nicolás Davies, misionero con Desarrollo Cristiano del Perú. Gracias por el tiempo. Siempre nuestra esperanza en cualquier enseñanza, cualquier prédica, que Cristo sea el héroe. Y con las técnicas de interpretación cristocéntrica, esto nos puede ayudar a lograr esta meta bonita. Cristo es el héroe de la Biblia, entonces Cristo debe ser el héroe de cualquier enseñanza y prédica. Nos vemos en la próxima semana para la interpretación cristocéntrica de los Salmos. Dios les bendiga. Nos vemos en el dojo bíblico. No sé.